Saber cómo instalar diferentes extensiones a nuestro IDE BlueJ, que bueno, os va a resultar bastante útil para realizar muchas de las actividades. Como os dije al principio del curso, estamos utilizando un IDE que está enfocado al uso educativo. Con este tipo de extensiones podemos ampliar su funcionalidad y bueno, pues, realizar un tipo de programas bastante más desarrollado o facilitarnos mucho lo que es el desarrollo de aplicaciones. Pero bueno, ya os dije desde un principio que hay otros IDEs como pues, el NetBeans que están realmente más enfocados a lo que es el entorno empresarial. Pero vamos a ver el tema de las extensiones, como os digo. Bueno, en ayuda, si vamos a la documentación online, lo que vemos es diferente tipo de tutoriales, referencias, bueno, diferentes tutoriales de diferentes ámbitos, ¿vale? De trabajo en equipo, de testeo, de cómo añadir Raspberry Pis. Y aquí tenemos el tema de las extensiones, que también lo tenemos aquí arriba, ¿vale? Con un menú. Bueno, pues la guía de las extensiones, cómo crear nuestras propias extensiones o lo que es la propia API. Bien, si vamos al apartado de las extensiones de BlueJ, aquí inicialmente nos dice dónde habría que colocar en sistemas Unix, en sistemas Windows, sería la ruta, o en sistemas Macintosh, dónde habría que colocar esas extensiones. En este caso sería para que todos los usuarios del sistema y en todos los proyectos estuvieran habilitadas esas extensiones. Si solo queremos que estén habilitadas para un usuario o para todos los proyectos, estas serían las rutas. Y si solo queremos que esas extensiones estén habilitadas para un solo proyecto, bueno, pues esta sería la ruta concreta. Para escribir nuestras propias extensiones, bueno, pues aquí tenéis una guía de cómo hacerlo y con la API de Java, de BlueJ, y luego aquí tenemos las extensiones que están disponibles. Bueno, echarles un ojo y hay muchas que realmente merecen la pena. Yo tengo ya unas cuantas instaladas. Por ejemplo, ahora el tema que nos va a acontecer ahora es el entornos gráficos de desarrollo, que son los GUI. Esta extensión nos va a permitir crear un entorno gráfico de una forma muy sencilla con lo que es la técnica del drag and drop. Pinchar, arrastrar y simplemente soltar, que es la que emplean pues, la mayoría de los IDEs modernos. Está en NetBeans, está en Eclipse, en la mayoría de los IDEs modernos tenemos esa técnica. También nosotros como programadores podemos implementar uno a uno cada uno de los elementos y no utilizar estas técnicas sencillas de desarrollo. Pero bueno, sería con la extensión que nosotros queramos utilizar, ir a la web, descargar el archivo y, según el sistema operativo que tengamos, localizarlo en alguno de estos directorios, dependiendo si lo queremos para todos los proyectos, todos los usuarios, bueno, como os he comentado antes. Si voy a mi proyecto BlueJ o a mi IDE, también puedo ver las extensiones que tengo instaladas. Y como veis, yo tengo unas cuantas instaladas. Esta, la de la simple GUI extension, ya la tengo cargada. Tengo también cargada otras que me crean las clases UML, dependiendo del proyecto que esté utilizando. Otra que me crea los getters y setters de la clase. Bueno, pues otra que utilizo patrones de diseño. ¿Vale? Son diferentes tipos de extensiones que podemos utilizar. Vale, si aquí nosotros, por ejemplo, vamos a herramientas, aquí tengo parte de las extensiones que tengo instaladas. Este sería el de diseño. Aquí podría seleccionar cada uno de los elementos, pues un botón. Lo arrastro y ya he creado un botón. Puedo cambiar el nombre del botón, la posición, que esté habilitado, deshabilitado, ¿vale? Como en otros IDEs que supongo que también utilizaréis, que vamos a ir probando, bueno, pues puedo
puedo cambiar cada una de las propiedades de cada uno de estos elementos y crear mi elemento gráfico de una forma mucho más sencilla. Aquí tendré lo que es el código de esta aplicación gráfica que estoy generando y aquí, bueno, pues un menú que me permite generar menús de forma más asequible, más sencilla. Vale, este sería uno, por ejemplo. Otro sería la creación de patrones. Bueno, a la hora de programar hay una serie de problemas que se resuelven mejor utilizando una serie de patrones o una serie de estrategias pues, que están estudiadas que funcionan mejor. Esos patrones, los más utilizados serían estos. Entonces, ¿esto qué me permite? Bueno, pues decir, por ejemplo, para la solución que yo necesito desarrollar, el mejor patrón o la mejor estructura, de acuerdo a mis clases, sería un patrón singleton. Bueno, pues el patrón singleton, esta es la característica del singleton. Y aquí me establece un poco cuál es ese patrón y me ayuda a definir cuál sería uno u otro. Pues quiero elegir el decorador, que el componente, este componente que es una interfaz, de cómo le quiero llamar. ¿Vale? Pues esto es una especie de ayuda para crear otra serie de elementos un poco más avanzados, como os decía. Luego tenemos, por ejemplo, un diagrama de secuencia. Los diagramas de secuencia, bueno, los habréis visto en alguna otra asignatura, me permiten ver cuál es la secuencia, el orden de los elementos y cómo se van ejecutando y cómo van interactuando unos y otros. Bueno, pues puedo crear actores, puedo crear objetos y mensajes entre objetos. Bueno, no me crea el objeto. Vale. Bueno, no me crea ese objeto, pero que veáis que se pueden... No voy a guardar esto. Que veáis que se pueden utilizar otro tipo de extensiones. Para trabajar en equipo, bueno, pues esto lo vais a ver un poquito más adelante en el último tema. Como ya os he adelantado algunos en las clases prácticas, sí que va a haber un trabajo en equipo. Me da igual que utilicéis este IDE porque tiene herramientas para ello, para compartir proyecto en equipo, o utilicéis otros IDEs más avanzados, pues como en NetBeans, que, bueno, yo creo que tiende un poco la asignatura a utilizar diferentes tipos de herramientas, ¿no? Al principio este es muy bueno porque es muy didáctico, pero una vez ya que tengamos bastante destreza programando, bueno, es hora también de utilizar, de ver diferentes cosas. En una empresa no solo se van a ceñir a un IDE, o por lo menos en diferentes empresas en las que podamos trabajar, tenemos que tener recursos para poder trabajar con diferentes herramientas. Lo mismo, bueno, yo creo que el BlueJ ya lo habéis trasteado bastante, pero el tema de las extensiones era un punto que creo que quedaba un poco todavía colgado. Y bueno, como veis, os he explicado antes las extensiones que tenía y había algunas que me sacaba el UML. Si tenéis un proyecto instalado, podéis hacer clic sobre una clase. A ver, y ver el UML, el UML de esta clase. Bueno, generar los getters y setters de la clase. Bueno, es que no tengo nada, no tengo ningún atributo. La ClassCard es una extensión que es muy parecida al UML, que me crea el dibujo, que me hace una especie de carta o de lo que compone la clase. Entonces, si yo aquí tuviera una clase generada con sus getters, setters, métodos, constructores, si le doy a display UML, me aparecerá un cuadro que es ese dibujo que os pongo en las prácticas para que tiene toda la información que vosotros necesitéis para crear una clase, con sus modificadores de acceso, si son públicos, privados o protegidos,
el cuadrado dividido en esos tres espacios, uno con el nombre, otro con los atributos y otro con el constructor y los métodos, ¿vale? Entonces, bueno, pues que sepáis que las extensiones son una muy buena herramienta que podéis integrar en vuestro proyecto BlueJ y que podéis empezar, bueno, pues si no estáis todavía afianzados con este IDE y no queréis dejarlo o cambiar de IDE a otro que es un poquito más profesional, en el que la gran diferencia es que en el otro siempre vais a tener que crear una clase main o un método main dentro de la clase en la que estéis trabajando para poder ejecutar vuestros proyectos. Si todavía no estáis habituados con ese tema, seguid con el BlueJ, instalaros esta extensión para que en el siguiente tema, en el tema de las interfaces gráficas, podáis seguir trabajando. Y si ya creéis que podéis dar el paso, bueno, pues tenéis una serie de tutoriales también, las que ya os dice cómo funciona el NetBeans y, bueno, pues cómo podéis trabajar con ellos.